Bueno, y hoy también vamos a seguir hablando del incendio de Tenerife. Sé que empezó, ya lo saben, a mediados de agosto, porque todavía a día de hoy no está controlado. Ha dejado daños por valor de 80 millones de euros y eso ha llevado al Gobierno central a declarar Tenerife como zona catastrófica. Sin embargo, a esos daños económicos se unen también los daños causados al medio natural. En el caso de las playas, su imagen ha cambiado porque se han llenado prácticamente en su totalidad de ceniza. Hoy queremos hablar de esos efectos, de qué pasa con ese material depositado. Está con nosotros Ángel Gutiérrez, muy buenos días, biólogo marino. Esa ceniza, parece mentira que haya logrado recorrer tantos kilómetros hasta llegar hasta la costa y que todavía a día de hoy, ha pasado más de medio mes, casi un mes dentro de poquito, sí, todavía continúa, todavía la vemos. ¿Es esto hasta cierto punto habitual? ¿Ha ocurrido en otras ocasiones? No solo es habitual, sino que era dentro de lo esperado. De hecho, no sé si recuerdas en finales de 2019, principios de 2020, los grandes incendios de Australia. Sí. Las cenizas llegaron a Nueva Zelanda, al Pacífico, parte del Índico. Esto es normal. Bueno, en los recientes incendios de Canadá también se decía que aquí en Canarias incluso se estaban detectando partículas de esos fuegos. Sí, claro. ¿Qué efecto puede tener esa ceniza en la playa? ¿Es inocuo o puede tener algún tipo de efecto perjudicial? Hay una dualidad en esto. Vamos a ver, la presencia de cenizas a corto plazo, por así decirlo, lo que hace es que se va depositando en el sedimento, sobre todo en las zonas costeras, y determinadas especies filtradoras, sobre todo especies bentónicas, especies que están ligadas al suelo, no se pueden mover, pueden resultar dañadas. Obviamente también hay una cierta variación del pH, pero hay otra parte, que es la fertilización. Puede aumentar. Iba a preguntar yo también ahora un poquito más adelante. Si le parece, nos centramos un momento en las especies, porque usted menciona algunas de ellas. Por ejemplo, por ponerle nombre, ¿cuáles serían las que podrían sentir esos efectos? Los filtradores, sobre todo mejillones, las almejas, lapas, todo esto, aunque la lapa es un ramoneador, no es un filtrador, entonces, bueno, se va alimentando de los propágulos de las algas que hay pegadas en las rocas. Pero bueno, sí que se pueden ver afectados evidentemente por las cenizas. Lo que tenemos que evaluar ahora es hasta qué punto el impacto. ¿Y qué estamos hablando? ¿De que podrían a lo mejor desaparecer algunos ejemplares o de que esos ejemplares, por ejemplo, si los ingerimos, podrían ser nocivos para nosotros? Podrían desaparecer algunos ejemplares simplemente por el depósito de esas cenizas. Y también es verdad que en los incendios forestales se movilizan determinados elementos. Por ejemplo, por la combustión incompleta de la materia orgánica se generan los hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre ellos, por ejemplo, el benzopireno. El benzopireno y otros muchos pueden incorporarse en estas especies y pasar evidentemente a través de la cadena alimentaria al ser humano. Metales pesados que se removilicen otra vez y vuelvan a vehiculizarse, ¿no?, de las cortezas de los árboles, donde estaban situados, de las plantas, pasen otra vez al medio ambiente, del medio ambiente a la cadena trófica a través de estas especies. Pero bueno, hay que evaluar ese impacto y en principio no debería de ser significativo, porque la carga contaminante no es elevada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que hacen uso de esas playas? No, en principio no tiene por qué pasar absolutamente nada. Esa ceniza, o sea, nos podemos bañar con tranquilidad. Yo lo he hecho, espero que no me pase nada. No, pero bueno, es verdad que es evidente que se ve en la superficie del mar y bueno, es llamativo, ¿no? No es estético, pero bueno, eso también pasa cuando hay un accidente de petróleo o lo que sea, que se ponen las costas y todo el mundo se alarma, ¿no? Y en muchas ocasiones se han tomado decisiones como, por ejemplo, echar agua a presión caliente en las rocas para eliminar ese petróleo que al final va por detrás de la roca y se infiltra en la arena y es peor todavía, ¿no? Tenemos la conciencia de que si no se ve no está el problema, ¿no? Entonces, bueno, que haya cenizas por la dinámica marina en breve periodo de tiempo espero que se elimine. Bueno, hay una depositación en las playas y no es estético, pero vamos, en principio esperemos que no cause. Hay que evaluar ahora mismo qué es lo que puede producir, pero vamos, en principio no va a haber problema. ¿Cuánto tiempo podría tardar en eliminarse esa ceniza? Meses, espero que meses. No es un periodo muy largo de tiempo, ni mucho menos, porque el mar hará su efecto, ¿no? Pero unos meses sí que estaremos conviviendo con las cenizas todavía. ¿Qué sucede, Ángel, si por ejemplo nos estamos bañando en esa playa y tragamos algo de agua? Bueno, sucede lo mismo que... ¿Te refieres a las cenizas en concreto, no? Bueno, no debería pasar
nada grave. Hombre, las cenizas, los trozos grandes de ceniza son trozos grandes, no creo que nos lo traguemos. Y los pequeños, bueno, pues lo mismo que si tragas agua. Vamos, desde el punto de vista, si me estás preguntando si va a haber un impacto en la salud humana, no más allá del derivado de tragar el agua de mar. ¿Qué nos pasaría si tragamos mucha agua de mar? Pues curiosamente, cuando esto se ha visto mucho en náufragos y demás, cuando uno bebe agua de mar, que ya estás desesperado, que no sé cuánto, te deshidratas, porque tiene un alto contenido salino y por ósmosis pierdes agua de tu propio organismo. O sea, todo lo contrario a lo que uno esperaba, ¿no? Pero vamos, en principio... ¿Qué precauciones cree usted que se deben tomar, ya que estábamos hablando de las especies, sobre todo las que terminan en el consumo humano? ¿Qué precauciones considera que se deberían adoptar? ¿O de qué manera sería la que se debería proceder? Bueno, en principio esto corresponde a las autoridades sanitarias. Me refiero, ya desde el punto de vista de salud pública y demás, se toman los controles adecuados para que lo que llega a los puntos de primera venta esté en perfectas condiciones. O sea que en principio no tienen que tener ningún problema. Más allá de eso, bueno, pues pescadores, vamos a decir que no utilicen recreativos, obviamente es que no se puede mariscar furtivamente, todo este tipo de cosas, bueno, pues no se pueden hacer ya de por sí, pero más ahora en esta situación. Tener control en eso. Claro, sucede que a veces nos encontramos con personas que a lo mejor quieren vendernos cierta mercancía que acaban de pescar o no, y que a veces, pues lo que usted dice, salen de esa cadena sanitaria, con lo cual podríamos encontrarnos con problemas, no solo en este caso que estamos hablando de la ceniza, sino en cualquier otra situación normal, que claro, ahí los controles... El furtivismo tiene el problema, y más ahora, ya sabemos que la ciguatera, que es una toxina de la que hemos hablado en alguna ocasión, sabemos que es una enfermedad que ya es endémica aquí y afecta a grandes ejemplares, de manera que si alguien coge vamos a decirlo de esta manera, coge un mero en pesca submarina, un mero de 14 kilos, pues tiene que pasar el test de ciguatoxina. Si no lo pasa, tenemos el peligro de que si nosotros lo consumimos podemos contraer la enfermedad, cosa que antes no pasaba, pero eso ya las autoridades lo tienen controlado, tiene que pasar por un punto de primera venta, ahí se hacen las analíticas y en caso de que sea positivo se puede vender, si no, no. Claro. Entonces, estábamos hablando al inicio de esta entrevista de esa capacidad fertilizante. Recuerdo que durante la erupción del volcán de La Palma se habló de que esa ceniza podría ser beneficiosa también para el terreno. ¿Sucede lo mismo en este caso del incendio? Sí, tenemos esa dualidad. Va a suponer, estudiando un poco cómo es la dinámica y demás, volviendo otra vez a los incendios forestales de Australia, es un dato muy curioso y quizás el Centro de Supercomputación de Barcelona y la Universidad de Duke hicieron un estudio y en un área aproximadamente del tamaño del Sáhara, que se consideraba en el medio del océano, que se consideraba como desierto por la poca concentración de fitoplancton, debido a estos incendios se aumentó mucho las concentraciones de determinados metales, sobre todo el hierro, y eso hizo que el fitoplancton, la concentración de fitoplancton aumentara. Y es como, para que se hagan una idea, como si el Sáhara durante 4 meses se cubriera de hierba, ¿no? Se fertilizara de esa manera. Es decir, que atrae a más especies. ¿No? Más bien hay un boom, porque como hay alimento, el factor limitante en los océanos del fitoplancton, por ejemplo, que es esas microalgas que son el inicio de la cadena trófica, es los nutrientes. Si tú aumentas la concentración de nutrientes, hay un boom de vida. Entonces hay una cierta fertilización, evidentemente, del mar. Bueno, sería por tanto la cara positiva de los incendios, en este caso los incendios que no queremos ver, pero bueno, que tienen cierta lectura positiva también. Ángel Gutiérrez, biólogo marino, gracias por habernoslo explicado. Muchas gracias. Muy buenos días.